Entonces el musulmán tiene que ser de derechas o de izquierdas, ¿no? Típica pregunta, ¿no? Simple clasificación binaria. ¿Musulmanes de derechas o de izquierdas? ¿El musulmán tiene que ser socialista o capitalista o feminista? Es decir, uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de estas cosas es cuando a ti se te da una categoría, derechas, izquierdas, feminista, patriarcal. Estas categorías designan a cosas que, para empezar, si preguntas a 1000 personas distintas ¿qué es el feminismo? Te van a decir cosas distintas. ¿Qué es ser de derechas? Te van a decir cosas distintas, con diferentes grados de hincapié. Por eso hay personas muy de derechas y menos de derechas, y muy de izquierdas y menos de izquierdas. Entonces, lo primero es tener en cuenta que estos paquetes, estas etiquetas, no son verdades universales y pueden ser definidas de distintas maneras, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo es las terribles consecuencias de clasificar las cosas de manera binaria. Y nuestra religión no clasifica las cosas de manera binaria, te habla de posibles extremos y luego hay gamas en medio. Y he hablado mucho últimamente de ese tema, ¿vale? Corán nos habla de personas que aceptan el mensaje de Dios y nos habla de personas que lo rechazan. Pero luego también nos habla de personas que no les llegó el mensaje, ¿no? Por ejemplo, es algo que comentamos en muchos vídeos. Las clasificaciones en el Islam nunca son binarias, ¿vale? Cuando se te habla de dos grupos, esos dos grupos son los que tienes, digamos, a los extremos, por ejemplo. Pero no son los únicos grupos, ¿vale? Y de hecho a veces hay gamas y hay matices. Y los ejemplos de esto son muchos, ¿vale? Es decir, pero hay que tratar de no tener una mentalidad solamente binaria, ¿vale? Por ejemplo, en el Islam, ¿los judíos están bien vistos o mal vistos? Bueno, curiosamente el Corán, en algunos pasajes, te dice que no te alíes con judíos, pero cuando miras el contexto, vale, está hablando en medio de guerra, unos judíos que se han aliado con tus enemigos para expulsarte de tu casa. Vale. Luego en otros pasajes se nos dice que habrá judíos en el paraíso, ¿vale? Literalmente, Sura 2, versículo 62... No tendrán nada que temer algunos de ellos, no todos ellos, Sura 3, versículo 113, no todos ellos son iguales, dentro de ellos hay algunos que son íntegros, ¿no? Así que no se habla siempre igual de todos, ¿vale? Hay gamas, pues esto es lo mismo, derechas o izquierdas. El musulmán que tiene que ser de derechas o izquierdas, ¿vale? Insisto, cuidado con las clasificaciones binarias, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, yo no me posiciono nunca en cuestiones políticas, ¿vale? Quien vea mis vídeos ya lo sabrá. No opino de política en público, porque además creo, y lo creo firmemente, que cuando tú estás divulgando el Islam, estás divulgando algo trascendente, algo que es de Dios. Todo humano se va a equivocar, pero tienes que intentar reducir el margen de error lo máximo posible. Entonces, no hables de cosas que están fuera de tu ámbito, que no tienes conocimiento, o que hay un grado de subjetividad mayor, ¿vale? Es decir, si yo ahora me posiciono sobre política y digo, no, lo correcto en el Islam es estar de acuerdo con Vox, estar de acuerdo con un partido específico. Entonces toda la gente que no esté de acuerdo dirá, no, yo soy musulmán y yo no me siento identificado con eso, ¿vale? Yo, de hecho, invitaría yo a los divulgadores del Islam, que creo que lo hacen todos, no te posiciones sobre estas cuestiones políticas en público si estás divulgando el Islam, ¿vale? Pero dicho eso, sí que te puedes posicionar en algunas cuestiones que son morales, que son muy obvias. Como por ejemplo, si un partido predica el odio, puedes decir eso está mal hecho, ¿vale? Si un partido apoya un genocidio o lo defiende, puedes decir que eso está mal hecho, ¿vale? O lo perpetra, ¿vale? Eso son cuestiones que van más allá de la política, son cuestiones morales, ¿no? Vale, ahora hablando de si el musulmán debería ser de derechas o de izquierdas. El musulmán lo primero que debería ser, ¿vale? Dos cosas es... Uno, racional. ¿Qué quiere decir eso? Que no basa sus decisiones solo en el impulso, el hawa, ¿vale? Y el Corán nos llama mucho a esto. No permitáis que el odio a una gente os impida ser justos, ¿vale? Sed justos, huwa aqrabu lit-taqwa, eso va a ser lo más cercano al estado de conciencia de Dios. Y tenemos otros versículos muy similares, ¿vale? Por tanto, se nos llama a ser racionales. Es decir, cuando digo racional simplemente me refiero a usar el aql, es decir, el control de la situación, ¿vale? No tomes tus decisiones, ni odies en exceso, ni ames en exceso, dejándote llevar por tus reacciones viscerales y por tus prejuicios primitivos, ¿vale? Ya está. Y por posicionamientos populistas, blanco o negro. Razonamos. En segundo lugar, el musulmán es moderado o es equilibrado. Y aquí no digo moderado como cuando en la tele dicen, ¿tú eres moderado o eres salafí? No, nada de esas tonterías, ¿vale?
En el vocabulario islámico, ser moderado quiere decir no pasarte ni a un lado ni al otro. Ni dejar de rezar, ni pasarte el día rezando, ¿vale? Ni, yo qué sé, ni dar tanta caridad que te quedas tú sin un duro, ni ser un tacaño que no da ni un duro, ¿vale? Es decir, tenemos que intentar encontrar el equilibrio en todas las áreas de la vida, ¿vale? Repito, el muslim es racional y es moderado. Vale, ¿por qué digo esto? Porque ante un caso de polarización, cuando se nos dan estas clasificaciones binarias, derechas o izquierdas, blanco o negro, y al infierno todos o al paraíso todos, ante este tipo de polarizaciones que existen en el mundo, de hecho, la comunidad musulmana global, la Umma, tiene una misión encargada por Dios, que es establecer el equilibrio. Y Dios nos dice en el Corán, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Y de esta forma hemos hecho de vosotros una nación intermedia, equilibrada. ¿Por qué se nos dice eso? Si os fijáis, toda esa sura se nos había estado hablando de los excesos de gente que recibieron la revelación antes, que se manifiesta en muchas sectas, grupos, religiones con posturas extremas. Dios dice, os he colocado a vosotros como quienes reviven el camino recto y el camino equilibrado, as-siratul mustaqim, y hacéis de nación equilibrada. Y aquí es interesante que Dios no dice que cada musulmán tiene que ser moderado. Nos dice que como comunidad sois moderados. Ummatan wasata. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque tienes a una humanidad que necesita no solo a maestros espirituales por aquí o por allí, no solo al profeta Muhammad, necesitan una comunidad de referente, una comunidad de ejemplo. Técnicamente la misión que se nos ha encargado a nosotros como comunidad humana por parte del creador de la especie humana es dar un ejemplo de cómo mantener el equilibrio en las cosas. Esto está comisionado por Dios, ¿vale? Es como una misión que Dios nos ha dado no a nivel individual, sino como comunidad, ¿vale? Así que esta es la misión de la Umma, ¿vale? ¿Qué tiene esto que ver con lo que estamos diciendo? Hay personas que dicen, deberíamos ser de izquierdas. Yo soy musulmán y soy de izquierdas porque el Islam claramente está alineado con un programa de izquierdas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque al fin y al cabo, la izquierda política está asociada con la justicia social. El Islam defiende la justicia social. Vale, aquí yo diría lo siguiente. Distintas personas definen justicia social de distintas maneras. La cooperación también es algo de izquierdas, el ayudarnos. La diversidad cultural es algo de izquierdas. Vale, aquí yo diría lo mismo. Hay distintas personas con distintas maneras de ver la diversidad cultural. Y algunos de ellos no son extremadamente favorables a los valores tradicionales religiosos. Quede claro. La igualdad de género también es algo de izquierdas, ¿no? Y aquí yo puntualizaría. Es posible que algunas ideas que tengan algunos sectores acerca de lo que es igualdad de género o ideología de género en general no son necesariamente algo que vaya a estar apoyado por el mensaje de Dios. Más impuestos para ricos, ¿no? Más derechos para el trabajador, etcétera. Todo esto es islámico, ¿no? Vale, quiero decir, puedes oler algo cuando se te dan esta lista de cosas que suenan tan bien. La justicia social, ¿no? Todo la cooperación, el hecho, estas cosas que he mencionado. Sí que hay un elemento islámico en todo eso, indudablemente. Pero también hay algunos sectores que se llevan algunas cosas al extremo, como hemos dicho, la ideología de género, por ejemplo. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿vale? El movimiento que reclamó, digamos, los derechos de los ciudadanos de raza negra se llamaba derechos civiles, ¿no? Y ahora se está usando esa misma frase para cuestiones de género. Entonces, cuidadito con las palabras bien sonantes, ¿vale? Porque nos pueden decir, mira, hay estas palabras que suenan bien y por tanto el Islam está a favor de esto. Con cuidado, ¿vale? Con cuidado, es lo único que estoy diciendo. No caigamos en populismos o en eslóganes o en titulares. Tenemos que analizar cada cosa por su propio mérito moral y filtrarlo a través de el Corán y, obviamente, la ejemplificación del Corán, que es el profeta alayhi salatu wassalam. Luego habrá otros que dirán, no, es que de hecho el Islam está más alineado con principios de derechas. Por ejemplo, es más propio o está más alineado, ¿no? Con principios de derechas el limitar el apoyo de la gente en la ayuda del gobierno. Es decir, que la gente trabaje, que la gente saque adelante el país, que no se apoyen tanto en ayudas del gobierno.
Eso es más islámico, porque en el Islam es importante que la persona se haga responsable de sí mismo y que saque adelante la comunidad, ¿no? Y que ayude a la comunidad y a la umma, a la sociedad, etc. Es más islámico. Y yo diría aquí que sí, como hemos dicho antes, el concepto general es islámico casi siempre. Muchos conceptos generales, vagos así, de izquierdas y de derechas, son acordes al mensaje de Dios. La cuestión es ver los casos concretos y las aplicaciones prácticas. Una cosa que defiende mucha gente de derechas es una menor regulación de los negocios, una menor intervención del gobierno en lo que se refiere a negocios particulares. ¿Vale? Y mucha gente, especialmente gente que tiene negocios, estará de acuerdo con esto, ¿vale? Porque dirá, oye, mi negocio es el producto de mi esfuerzo, chaval. Y en el Islam yo tengo derecho, así hago unos esfuerzos a cosechar el fruto de mi esfuerzo. ¿Me explico? Patriotismo es algo que suele estar más asociado a la derecha, y hay mucha gente que te dirá, esto es algo acorde al Islam. Y tienen razón, quiero decir, el Islam no niega que una persona esté orgullosa de su patria, de su nación, y tenga esa mentalidad de solidaridad con mi nación. Eso no está mal visto en el Islam. Lo que está mal visto en el Islam es que te creas superior a otras personas, ¿vale? Que ames tu territorio, que ames tu ciudad, que tengas esa sensación, no es necesariamente algo malo. Políticas de migración más fuertes, ¿vale? Es decir, políticas de migración más contundentes también suelen asociarse más a la derecha. A mucha gente dirá, no, esto es correcto en el Islam, porque las cosas se tienen que hacer de manera ordenada. En el Islam, y los Khulafa ar-Rashidun, los principales califas, cobraban impuestos. No era esto aquí que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿vale? Había un orden. El orden y la ley, ¿no? Esto es algo asociado a las derechas. Mucha gente dice, oye, el profeta nos dice, de acuerdo a un hadith, que el creyente es como un camello, allá donde se le lleva, él accede. Y esto es cierto, el creyente es un buen ciudadano, es decir, respeta el hecho de que hay un orden y una ley, y de hecho está mal visto el juruj, la rebelión armada, el hacer golpes de estado, ese tipo de cosas, ¿vale? Hay como un respeto a las jerarquías, ¿vale? Y un mérito y una valoración al hecho de que tenemos, gracias a Dios, un orden y una ley imperante, y que esto no es la jungla. Eso es algo muy islámico. Y es cierto, es cierto. ¿Significa esto, de nuevo, que determinadas estructuras tienen que ser seguidas sin cuestionarse o lo que sea? No, no necesariamente, ¿vale? Y por otro lado, la meritocracia, ¿no? Hemos hablado en general el hecho de que es mi mérito, es mi esfuerzo, cada uno con su mérito y con su esfuerzo, ¿vale? No intentamos repartirlo todo para todos igual. El que se esfuerza mucho no va a tener lo mismo que el que se esfuerza poco. Vale, lo que acabo de decir, que son como grandes pinceladas de lo que te encontrarías en las políticas de derechas y de izquierdas, con un elemento de simplificación, ¿vale? Pero es que era necesario para este vídeo. Te das cuenta de que la verdad, que es lo que nos preocupa como musulmanes, es la verdad y la justicia. La verdad puede aparecer en ambos lados, ¿vale? Y nuestra vara de medir es el Corán y la Sunna. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vale? Cuando digo la Sunna me refiero al Corán, ¿vale? Es decir, al Corán tal y como el profeta lo aplicó en práctica. No son dos fuentes que están luchando una contra otra. El Corán, y obviamente miramos al profeta para ver cuál es la aplicación de ese Corán, ¿vale? Dilo así, si te sientes mejor. Por ejemplo, es verdad que en el lado o en la tendencia, digamos, en posturas de derechas, en muchos casos hay un factor de respeto al orden y la ley. Hay un factor de, yo qué sé, valores tradicionales en muchos casos, ¿no? Una manera de ver la familia. Esto es más común en personas de derechas. Principios religiosos, ¿vale? Por ejemplo, en determinados países cristianos, pues cristianos. Muchos de esos cristianos de derechas que ven con malos ojos el Islam, realmente es su prejuicio. Realmente la forma en la que ellos ven la familia y los valores tradicionales es exactamente la misma forma en la que la vemos nosotros. Yo he escuchado a gente de derechas hablar negativamente del Islam y me he metido en sus vídeos de YouTube en los que hablan sobre la familia o sobre la ideología de género y estoy de acuerdo con el 99% de lo que están diciendo. Es curioso. O sea, este recelo contra los musulmanes, que tenemos los mismos valores tradicionales, es un misterio, ¿vale? ¿Por qué? Porque son dos religiones, el Islam y el cristianismo, abrahámicas, lógicamente, que se derivan de un mismo linaje, con unos mismos valores esenciales. Cuando tú lees los valores esenciales de los 10 mandamientos, los valores esenciales de Jesús y los valores esenciales del Corán en Suratul Baqara 177, Suratul Isra, Suratul An'am, ¿no? Lo que llaman los 10 mandamientos en la Sura 6,
Es lo mismo. Son unos valores tradicionales y unas estructuras y unas jerarquías y un orden que es muy similar. ¿Vale? Entonces, en gran parte de ese odio es puro prejuicio y puro miedo a la pérdida de identidad. Que ese es uno de los problemas que está ahí muy a la derecha. Por tanto, hay un sector de la derecha que sí que tiene una mentalidad primitiva. Es decir, hace un excesivo hincapié en el nosotros contra ellos, nuestra nación y nuestra identidad. Sí, pero nuestra nación y nuestra identidad definida por ti o definida por quién. ¿Me explico? Es decir, es muy típico en personas de derechas, muy a la derecha, decir cosas como que España es cristiana y no es musulmana. Y de hecho, España es un país de mayoría cristiana, ¿no? De hecho es un país probablemente de mayoría agnóstica atea, pero bueno, vamos a dejar ese tema. Es un país de tradición cristiana, sí, vale, pero no nos olvidemos de varias cosas. La gente dice, la reconquista, ¿no? España se formó en la lucha contra el Islam. España no se ha formado hace 2 semanas, amigo mío. España, lo que tú llamas España, es el producto de miles de años de historia. Y en esos miles de años de historia hay legado griego, hay legado romano, hay legado visigodo y hay legado islámico. Te guste o no te guste. O sea, lo que hace esta gente es redefinir una mitología sobre qué es España. España nació en el 1492 con la reconquista. No pongas tú las fechas y digas cuándo empiezan las cosas, ¿vale? Todo esto que tú llamas España recoge, acumula material de miles de años atrás, incluyendo el periodo islámico. Eso es una. Y otra cosa es la siguiente. España se formó en la expulsión de los... O sea, esa es la fecha en la que nace España y lo que es la fecha a partir de la cual tú crees que empieza a formarse nuestra identidad. ¿Desde cuándo? ¿Quién ha puesto esa fecha? Y otra cosa que iba a decir interesante sobre este tema es la siguiente. No solo los musulmanes fueron expulsados de esta península, hubo otros grupos que también fueron expulsados, pero sin embargo no decimos que nuestra historia no tiene nada que ver con ellos o que tenemos un papel antagonista con ellos. Por eso digo, este tipo de argumentos, España se formó en su pugna contra el Islam, son de hecho, no puedes ser consistentes con ellos, ¿vale? Porque antes de los musulmanes hubo otras civilizaciones aquí en esta península que también se fueron, pero no decimos que España es antagonista con la cultura del Imperio Romano. Nunca decimos ese tipo de tonterías, ¿vale? Con las civilizaciones que existieron antes, ¿vale? Por tanto, no te inventes una mitología de lo que es ser español. Yo soy español y mi religión es 100% el Islam, porque creo que buscar la verdad y buscar a Dios, esté donde esté, y esté en la religión que esté, o sea cual sea la religión de la verdad, es mi obligación como humano. Humano español, francés, turco, israelita, me da igual, es mi obligación como humano. Y tu manera de presentar la historia poniendo las fechas que a ti te gustan no es vinculante para mí. Que eso es otro fallo en este argumento. La cuestión es la siguiente. O sea, ¿mi identidad está formada por las peleas de mis abuelos? ¿O por mi propia búsqueda de la verdad? Vale, pero ahora nos estamos desviando del tema. Quiero decir, hay gente en el lado de la derecha que tiene buenos valores de la tradición, buenos valores de la familia, buenos valores sobre las distinciones naturales entre los géneros, pero luego tienen unos problemas de nosotros versus ellos y unas inseguridades acerca de su identidad que les conducen a querer dibujar ellos cuál es el modelo de lo español. Yo soy español y a mí no me vas a decir tú qué es lo que es ser español o cuál es la verdadera religión que tiene que seguir un español. Para mí, un humano, sea español o sea de donde sea, tiene que buscar la verdad. Y si esa verdad la encuentra en el Islam, pa'lante, ¿vale? Ese es su deber como humano. Vale, por otro lado nos vamos a la izquierda y de nuevo hay mucha gente que es más abierta, más inclusiva, con la diversidad, con las personas diferentes. Entonces mucha gente dice, oh, ves, nos vamos a la izquierda, a lo ciego, a lo loco. Vale, pero también hay personas que se van muy a la izquierda. También hay personas que muy a la izquierda consideran, por ejemplo, que no existen 2 géneros realmente, no existe nada que se pueda decir acerca de los géneros, diferencias reales entre los géneros masculino y femenino. Hay personas que opinan que esta idea de que en una familia hay un hombre, una mujer y unos hijos es un constructo realmente. Pueden haber 2 hombres, 3 mujeres haciendo de madre las 3. Estas cosas se ven, ¿vale? Y hay documentales, quiero decir, no me estoy inventando nada de eso. O personas que consideran, por ejemplo, que son muy inclusivos y muy multiculturales, pero cuando tú expresas en tu multiculturalidad que de acuerdo a tus principios religiosos, tú crees que, por ejemplo, unas prácticas sexuales específicas u orientaciones, la práctica de esas orientaciones, pueden ser un pecado, entonces ya no somos tan amigos, ya no somos tan inclusivos, ¿vale? Aunque tú expreses que no quieres perseguir a nadie, ni tratar mal a nadie, simplemente es tu creencia personal. Ya, pero esa creencia personal
no mola en este mundo multicultural. Vale, entonces tú, a través de tu definición de lo multicultural y lo diverso, tú dibujas la línea de hasta qué punto se acepta lo diverso. ¿No es un poco inconsistente? En otras palabras, mucha gente se las da de diversos y multiculturales, y básicamente lo que te dicen es, aceptamos la diversidad, a menos que no estés a favor de nuestros puntos de vista en estos temas. En ese caso no aceptamos la diversidad. Pues las cosas no van así, eso es una inconsistencia. Vale, por eso lo que estoy intentando decir es que vemos mucha mentalidad primitiva por un lado, nosotros versus ellos, falsas definiciones de cuándo empieza la historia de España y la identidad española o lo que sea, o de cualquier otro país. Pero por otro lado vemos a gente que no tiene thawabit, no tiene nada firme en su mundo moral. Todo es cambiante, todo es nuevo, todo lo que es ser un hombre se puede redefinir, lo que es ser mujer se puede redefinir, lo que es una familia se puede redefinir, aún en contra de la evidencia científica. Por eso digo, ¿vale? Yo no me voy a posicionar políticamente ni deciros nada, solo voy a decir lo siguiente. Los musulmanes, las personas que se intentan someter a Dios, que somos humanos y no somos perfectos, ¿vale? Nos ponemos en pie por la justicia, venga de donde venga. Si en algún momento la gente de derechas está diciendo algo más justo y correcto, nos vamos con ellos. O les apoyamos en este punto. Y si en algún momento las personas de izquierdas están diciendo algo que es más justo y correcto, les apoyamos en ello. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Cooperad en la rectitud y en la consciencia. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. No cooperéis en el pecado y en la hostilidad. ¿Vale? Así que cuando un grupo de personas nos llame a la hostilidad, nosotros versus ellos son los malos, no vamos a cooperar en la hostilidad. ¿Vale? Pero cuando estén llamando ellos al taqwa, a la consciencia, a la ética, a los valores, entonces sí que estaremos con ellos, ¿vale? Y lo mismo a la inversa. Cuando esta otra gente, se opongan, por ejemplo, a los genocidios, están llamando ellos al adl, a la justicia, al birr, al taqwa, vamos a unirnos con ellos, ¿vale? Al menos al birr, a la rectitud, a la piedad, a la rectitud moral. Pero cuando ellos llamen al ithm, al pecado, es decir, estas palabras que Dios está usando aquí son perfectamente aplicables a estos grupos. Entonces no vamos a estar con ellos, ¿vale? Cuando están llamando a dhulm, a la opresión, e incluso a la opresión de niños o a la opresión de la persona sobre su propio nafs y su propia naturaleza, no vamos a apoyarles en ello. Así de sencillo. Y ya está. Cuidado con las polarizaciones binarias, ¿vale? Tenemos que ser derechas o izquierdas, que apelan a un lado primitivo, a nuestro lado más primitivo, y a un cerebro perezoso, ¿vale? Al cerebro que le da palo todo. Va, dime el nombre de tu grupo. ¿Sunni o Shia? ¿Salafi o Sufi? ¿Derechas o izquierdas? Vale, estas clasificaciones suelen apelar a gente que le cuesta ver las gamas de colores y que quieren todo blanco o negro. Y esta es la gente que, alhamdulillah, se les respeta porque no todo el mundo es igual. Pero si esas personas gobiernan, todos vamos a sufrir. Vale. Este tipo de clasificaciones binarias nos pueden explotar en las manos. Aunque dé pereza investigar y quieras ponerte una casilla rápida, luego te va a explotar en las manos. Y esto pasa incluso en el ámbito religioso. Cuando intentas ponerte una etiqueta, solo esta etiqueta y nuestro grupo es el correcto, te acaba explotando en las manos ese sectarismo a ti mismo, ¿vale? Y esto lo he visto pasar en muchos casos. Así que... y por cierto, si te fijas, el Corán habla de creyentes, gente que cree, y habla de kuffar, de gente que se opone a la verdad, pero luego también nos habla de gente neutra. Hay personas, incluso en Surat At-Tawbah se nos habla de gente en plena guerra y en pleno estado de guerra, y cuando han roto el pacto de paz, Dios dice, hay personas que no han violado pactos con vosotros, ponedlos en un estado de seguridad y permitidles escuchar la palabra de Dios. Así que, de nuevo, siempre evitemos estas clasificaciones simples en las que solo hay dos grupos. Que, insisto, de hecho hay científicos que creen que a nuestro cerebro les sirve, el prejuicio, les sirve tener clasificaciones rápidas para tomar decisiones rápidas y tal. Tienen explicaciones evolutivas, ¿no? Esto supuestamente nos ayudaría en algún momento a sobrevivir, pero por otro lado también nos está haciendo que nos matemos entre nosotros. Quiere decir, como muchas herramientas naturales nos explotan en las manos luego si las utilizamos fuera de contexto, haz clic en el enlace de abajo que os dejo en la descripción, donde doy una clase sobre cómo aprender el Islam de una manera fiable, académica, histórica, con matices, inshallah, y espero que este vídeo haya servido de beneficio. Assalamu alaikum wa rahmatullah.